Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, un bendecido y hermoso día que el Señor nos ha dado en este día. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 al 16. Le estaremos dando lectura. Y mientras usted busca la palabra del Señor, quiero darle gracias al Señor por un año más de vida que me ha dado, que me ha prestado, donde Dios me ha bendecido, me ha guardado y donde ayer pude estar con mis seres queridos, mis amados, y también darle gracias a cada uno de ustedes que me llamó, que me saludó. Dios sea bendiciendo sus vidas grandemente, que mandó un mensaje, un like, Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Y conversamos con la pastora y hoy día conversaba con Cristina y uno a veces dice, no, tuvo un accidente, pero ella me contaba que justo donde ella iba fue donde la chocaron. Y más encima ella iba sin cinturón de seguridad. Así que podemos darle gracias a Dios de que la sacó barata. Dios la guardó, Dios la cuidó y Dios está en medio de esta congregación y de esta iglesia. Amén. Se recuerda que la semana pasada hablábamos de la muerte de Zafira, de Ananías, y sabe que cuando el pecado sale de la iglesia, cuando se saca la maldad, cuando se saca lo malo que nosotros tenemos, la iglesia en ese tiempo, la iglesia primitiva, empezó a vivir un tiempo nuevo, un tiempo diferente, un tiempo, se empezó a desarrollar una nueva etapa en la vida de los apóstoles e iglesia. Sacado el pecado, es derramada la bendición. Y eso quiero que ustedes lo guarden en su corazón. Lo guardemos aquí, que lo esculpamos en piedra. Porque sacado el pecado de nuestras vidas, se derrama la bendición del Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Así que saque a todos los pecadores. No. Puesto en pies, leemos la palabra del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16, le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Tome su asiento. Por eso le decía anteriormente, la Escritura nos muestra que solo se había sanado un cojo, que solo habían hablado en lengua y no se derramaba todavía el poder del Espíritu Santo, habiendo milagros y prodigios. Y fue después que sacaron el pecado o aquel hombre, aquel matrimonio que lamentablemente nosotros decíamos la semana pasada, tuvo que morir para que se mostrara la lección y al Dios que ellos servían, que vino y se derramó la bendición. Amén. Quiera Dios que hoy día saquemos el pecado de nuestros corazones y se derrame la bendición en este lugar. Amén. Esto suena como los días de Jesús. ¿Y por qué suena como los días de Jesús de nuevo? No nos olvidemos que cuando Jesús estaba, había demostración de sanación física en la mano de Dios a través de Jesucristo. Los enfermos eran sanados, eran llevados a Jesucristo. Y estos apóstoles estaban causando el mismo tormento para aquellas personas, el mismo celo para aquellos judíos, para el Sanedrín, porque estos apóstoles estaban haciendo la voluntad del Señor. El resultado fue que multitudes fueron añadidas a la iglesia.
donde había evidencia obvia del poder de Dios que estaba obrando. Y el poder continúa en la iglesia. El verso 12 nos habla del poder mostrado por milagros y algo que es fundamental dentro de la congregación o dentro de una iglesia, que es la unidad. Verso 12 dice, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano de los apóstoles, al parecer, Dios eligió hacer estas obras milagrosas por la mano de los apóstoles y no mayormente por otros creyentes. Eso tenemos que tenerlo claro. Aún así, Dios elige sabiamente cuáles manos traerán un milagro. No es de todos, es de una parte. La Escritura nos dice que no eran todo o toda la iglesia hacía milagro. Imagínense, ya en ese tiempo habíamos hablado que ya eran más de 12.000 o 15.000 personas. Imagínense más las que vinieron, que Lucas ni siquiera pudo contarlas. Ya dice multitudes de hombres y mujeres servían a Cristo. Y no todos ellos hacían milagros, sino que solamente los apóstoles y algunos escogidos por Dios. Amén. Estas señales que veis fueron específicas para acompañar el ministerio de los apóstoles, a quienes se les asignó la tarea de poner los fundamentos de la iglesia, de dar las escrituras sobre las cuales la iglesia debe apoyarse. Eso nosotros lo tenemos claro. La escritura o la la doctrina que nosotros debemos enseñar no es la nuestra, no es la que me parece, no es la que trae una tradición, sino que es la que aparece en las Escrituras dada por los apóstoles. Amén. Cuando decimos que se hacían muchas señales y prodigios, no podemos pasar por alto la oración apostólica de Hechos 4, 29 y 30. ¿Se recuerdan cuando lo vimos? Donde la iglesia ha pedido a Dios que alargue su mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesucristo. Esa fue la oración que habían hecho después que el Sanedrín los soltó y le dijo, no sigan hablando ustedes. Ellos se pusieron a orar y la oración era que estas cosas ocurrieran. Esto muestra que esta oración fue contestada y estas señales y prodigios notables seguían a los apóstoles. Siempre, y esto quiero que me tome atención, siempre es un error el poner el énfasis sobre un milagro físico. Los milagros físicos, aunque atraen la atención, también confunden a la gente. Así que al final se pierde el punto de lo que Dios puede estar haciendo en aquella iglesia. Dios quiere sanar al hombre completo. El dolor en el espíritu del hombre más que ninguna otra cosa. Es ahí donde está el problema. Cuando nosotros predicamos y enseñamos, cuando nosotros exhortamos la palabra del Señor, o cuando usted conversa con alguien, no es solo la sanidad física, que es importante a lo mejor para cada uno de nosotros y a veces es más importante que otras cosas, pero lo que Dios más quiere es sanarnos espiritualmente. Amén. Cada persona que fue sanada por Jesús, y esto es importante, o por los discípulos en los días de la iglesia primitiva, murió. La sanación física es una cosa temporal. Sin excepciones, todos murieron. Por más que nosotros podamos estar físicamente, un día vamos a morir. Por eso, para Dios no es tan importante la sanación física. Y en nosotros no debe ser tan importante o darle más importancia a la sanidad física que a la espiritual. La más importante que debe ser en nuestros corazones es aquella sanidad espiritual. Y cuando es sanidad espiritual es cuando yo puedo decir, yo estoy bien con Dios a pesar de la enfermedad que puedo llevar. Yo me siento contento, gozoso porque Dios me ama y me espera un lugar allá arriba en los cielos, como cantamos muchas veces. Pero cuando Dios sana el espíritu, es un acontecimiento eterno. Hay un cambio interior que nunca se pierde. Cuando Dios sana a un hombre desde dentro hacia afuera, le hace una persona íntegra. Por eso le digo que es más importante la sanidad espiritual que la física. La física es pasajera, es temporal, es circunstancial.
Es por un tiempo incluso muchas veces. Pero la del alma, la espiritual, tiene relación eternamente. Amén. Realmente no importa lo que ocurra con lo físico. En el mejor de los casos es una cosa temporal. La gran cosa que Dios quiere es sanar el dolor de la humanidad en su enfermedad espiritual, su maldad, nuestra oscuridad y nuestra desesperación. Es ahí donde siempre Dios quiere empezar. No quiere decir que Dios haya dejado de sanar físicamente. No lo ha hecho. Pero la necesidad más profunda del hombre es su sanación espiritual, no física. Esto es lo que está diciendo este pasaje. Y cuando la sanación espiritual ocurre, multitudes eran añadidas a la iglesia. ¿Se recuerda lo que Jesucristo le decía a aquellos hombres que sanó? Aquellos que bajaron, los amigos hicieron un gran espectáculo, la iglesia estaba llena o la casa estaba llena, no podían entrar por ningún lado y dijeron, abramos el techo. ¿Se recuerdan? Y no sé cómo subieron, llegaron, la cosa es que bajaron al paralítico ahí. Y Jesucristo cuando los sana, dice, tu fe o la fe de aquellos te ha salvado. Cuando aquella mujer se abrió paso entre medio de toda la multitud que apretaba al maestro, virtud salió de mí, dice el maestro. Y Jesucristo le va y le dice, la mira, Señor, todos están tocados, es decir, te apretan, ¿cómo dice alguien me ha tocado? Si es que virtud salió. Alguien recibió algo de mí. Alguien que dejó, alguien que se negó, alguien que trepó entre medio de la gente. Y esa mujer ahí dice, yo fui, Señora. Me imagino la cara de esa mujer toda temerosa, toda temblorosa, delante del maestro, delante del rabí, delante del ser todopoderoso. Yo fui, Señor. Y Jesucristo le dije, tu fe te ha salvado. Por eso es más importante que la sanidad física, es que nuestro espíritu esté conectado con nuestro Señor, con nuestro Hacedor. Amén. Para que esto ocurra, además de dejar el pecado, es estar lleno del Espíritu Santo. El versículo añade que estaban todos unánimes. Se sabía lo que había pasado con los apóstoles y lo que podía pasarles, pero ellos estaban decididos a mostrarle a todos a quién pertenecían y por qué se mantenían firmes. Ellos no claudicaron, ellos no se escondieron, sino que ellos salieron y estaban en ese lugar alabando, glorificando, exaltando y predicando a este Jesucristo. Y no un Jesucristo que quería sanarles, sino un Jesucristo que había sido muerto y resucitado y que estaba a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Qué maravilloso que estos hombres no se callaron, sino que al contrario, seguían hablando de este Jesucristo, invitando a la gente a que le aceptara, que creyera y se hicieran cristianos. Aunque los gobernantes lo hubieran amenazado y prohibido que hablaran en el nombre de Jesús, seguían predicando en este nombre. El hecho de que el pueblo de Dios esté junto, unánime, es una demostración grande del poder del Espíritu Santo que cualquier señal en particular o maravilla. Y eso lo vamos a dejar para el final porque me quiero reservar algunas cositas para cuando estemos terminando. Amén. Dice la Escritura que ellos estaban en el pórtico de Salomón. Y el pórtico de Salomón, o el que se encontraba en el templo o en el segundo templo, era aquel que fue reconstruido hace muchos años atrás por Esdras y Zorobabel. Si se recuerdan la historia, en el libro de Nehemías, de Ageo, todo ello, Esdras, hablan de la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Y este templo tenía algo en particular. En ese tiempo se recuerdan que decían que no tenía la majestad que tenía el templo de Salomón, pero Dios en profecía le dice que no se preocuparan de eso porque la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. ¿Y se recuerdan por qué motivo era? Porque el mismo Jesucristo iba a pisar, el creador de todas las cosas, iba a pisar ese templo. Pero ese templo, ese pórtico de Salomón que se le llama, era la parte del templo remodelado por Herodes el Grande en su intento de fortalecer su relación con los judíos. No era un templo que digan, algunos dicen, no, si ese templo lo hizo Herodes el Grande, no.
era el mismo templo que había sido o que reconstruyó Zorobabel y que solamente Herodes el Grande le dio unos toques para hacerse el gracioso, el buena onda con la nación que había conquistado. Eso es un poco de historia para que podamos saber y entender dónde ellos estaban. Jesús les enseñó y llevó a cabo milagros en el templo muchas veces. Cuando los apóstoles fueron al templo, estuvieron cerca de los mismos líderes religiosos que conspiraron para crucificar a Jesús. Sin duda, los primeros cristianos asistían fielmente a la casa de Dios porque querían conocer mejor a Dios y recibir su poder en sus vidas. El hecho que nosotros vengamos acá no es solo para que nos miremos, no es solo para que juguemos, no es solo para que estemos aquí o allá, sino que es para poder aprender cada vez más de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los cristianos se reunían donde todo el mundo pudiera verlos. Se juntaban en un área en particular del complejo del templo, que es un área abierta para todos, y todos podían ver a aquellas personas. Los versos 13 y 14 nos hablan de la reputación y crecimiento de la iglesia. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Esta primera parte del verso 13 genera un poco de confusión, pero también nos muestra que existían dos tipos de personas, los que sí y los que no. De los demás se refiere a aquellos de los que no, de aquellos que no se atrevían a juntarse con ellos, los que eran como Ananías y Zafira, que no quieren hacer la voluntad de Dios, se alejan de los cristianos, no quieren asociarse con ellos. De a ellos se refiere de los demás, ellos que no querían, que miraban, pero no querían, que aquellos, los demás, no se atrevían a juntarse por temor o por vergüenza. Posiblemente algunos de ellos simpatizaban con los apóstoles, su enseñanza y práctica, como algunos sacerdotes creían incluso en Jesucristo. ¿Se recuerdan? Que incluso uno va de noche, para que cuando nadie lo podía ver, fue de noche. Pero no tenían la humildad o el valor necesario para obedecer lo que los apóstoles les estaban enseñando. También se dice que serían los ciudadanos de cierta posición que se mantenían apartados por miedo al Sanedrín. No se olvide que en ese tiempo la reputación de aquellas personas, si se les apartaba o los sacaba de lo que ellos creían como judíos, no podían estar con ellos. Era como que los excomulgaban. Es como aquellas personas que muchas veces usted le ha predicado, le ha hablado de Cristo, pero no quieren dar el paso. Porque saben que si dan el paso, malamente dicen que los cristianos somos aburridos. No sé si ha escuchado eso. Pero yo digo malamente porque si realmente fueran cristianos serían libres, serían felices, andarían contentos y muertos de la risa. Bueno, pero serían más felices de lo que son. No necesitarían de algo para sentirse bien. No necesitarían de estimulantes para estar contentos o olvidarse de los problemas o dificultades. Solo necesitarían doblar sus rodillas ante el Dios creador de todas las cosas. Pero aquellas personas dicen, no, es que si me hago cristiano, es que si empiezo a ir a la iglesia, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto otro. Y esas son las cosas que no le permiten a una persona llegar al cristianismo. Y eran las mismas cosas que en ese tiempo no les permitían a los demás. Por eso se mantenían lejos. Ellos sabían lo serio que es ser cristiano. Siempre le he dicho que el ser cristiano no es una denominación, no es un equipo de fútbol, no es el ser ahora y mañana no. Es no ser como aquellos fanáticos que dicen hoy,
alaban o les gusta el equipo que está de moda y el próximo año le hinchan al otro equipo que está de moda y después son de Argentina, son de Francia. Pues son los dos que llegaron a la final y yo vi a muchos que le hinchaban por Francia, otros por Argentina y se les olvidaron que eran chilenos. Y eso eran aquellas personas de los demás, personas de doble ánimo, personas que no querían dejar su vida, sus tradiciones, por servir a Cristo. Amén. Pero la iglesia seguía creciendo, dice el texto, ya que había otro grupo. Estos eran los de verdad, los que sí, los real. Y los que creían en él, Señor, aumentaban más. La comunidad de los cristianos tenía una maravillosa reputación de integridad. Y todos sabían que era algo serio ser un seguidor de Jesús. Ser un verdadero cristiano. El Espíritu de Dios seguía moviéndose con poder. Y ellos sabían, es decir, vieron la muerte de Ananías. Y eso se supo, se divulgó y trajo temor. Es decir, hay que ser un verdadero cristiano. Amén. Estos tiempos debemos ser unos verdaderos cristianos. Y lo que va a ocurrir va a ser algo fabuloso. Muchas veces nosotros queremos un avivamiento, queremos que se mueva el Señor, queremos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, pero no queremos dejar el pecado. No queremos dejar nuestro pecado regalón o favorito. Es tiempo de dejarlo. Si queremos bendición, dejemos eso. Amén. Los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número, así como de hombres como de mujeres. Lucas aquí ya pierde la cuenta. Lucas había sido un estadista, había sido alguien que llevaba las cuentas claras, pero aquí ya Lucas dijo, ya aquí ya no puedo más. Se están convirtiendo de allá, vienen de otras ciudades, están siendo cristianos. No, yo ya perdí la cuenta. Y eso es maravilloso. Dice, hay multitudes. Cuando nosotros comenzamos el culto, contamos los que a veces hay y decimos, hay tantos. Pero después cuando empiezan a llegar, ya perdimos la cuenta, así que hay una multitud dentro de la iglesia, así que Dios les bendiga. Amén. Aunque siempre hay uno estadista ahí que anda contando. Los versos 15 y 16 nos muestran lo que ocurre con una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, que le cree a Dios y le sirve a Dios, que tiene convicciones claras y esto no se mueven o cambian según la ocasión, sino que se mantienen a pesar de las situaciones que puedan estar viviendo o pasando. Esto generó que el pueblo judío tuviera una gran expectación de los milagros entre los habitantes. Tanto que sacaban, dice el verso, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus o espíritus inmundos, y todos eran sanados. Sacar los enfermos a las calles. ¡Wow! Eso me asemeja como cuando alguien va a golpear la puerta de su casa y le dice, ore por mi hijo que no sé qué le pasa, no puede dormir. Alguien que llega, vecina, se va a la iglesia así, ore por mí. Ore por mí porque usted está más cerca, mire lo que dice, usted está más cerca de Dios que de yo. Saben, reconocen su condición y saben que usted va a orar y esa oración puede surtir un efecto. Las personas estaban convencidas de la veracidad y poder de lo que creían los cristianos. La gente tenía mucha confianza en los apóstoles y les interesaba el contacto con ellos. Que Pedro tocara a sus enfermos o pensaban que podía ser sanado solamente con ser tocados con la sombra de Pedro. Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La palabra que se utiliza para cayese es envolver.
Es como cuando, en griego quiere decir cuando la presencia de Dios envuelve a una persona. Entonces, cuando ellos decían la sombra cayese, es decir, que cuando pasara la sombra de Pedro, envolviese la presencia de Cristo a ese enfermo y este enfermo sanara. Nuestro texto no dice específicamente, sí, que las personas fueron sanadas por la sombra de Pedro. Solo que la gente, mire, y esto es importante, solo que la gente pensaba que lo haría y que tomaran acciones basadas en esta creencia. En el mundo antiguo, las personas tenían la creencia de que la sombra de alguien poseía poderes curativos o mágicos. Las personas creían de verdad que Pedro tenía poder divino para sanar y que éste podía extenderse a ellos incluso a través de su sombra. Este hecho no apoya en lo más mínimo la práctica piadosa de conservar las supuestas reliquias. Por eso aquí algunos dicen, no, entonces hay que guardar los huesos del santo. Astillitas de la cruz. No sé si he escuchado eso. Agua del río de Jordán, donde Naamán se tiró 7 piqueros y fue sanado de lepra. Y tienes que echarte 7 gotitas para que tu sanación sea hecha. Hojas de palmeras de Jerusalén cuando entró Jesucristo. Y así, tantas cosas que hoy día han inventado. Extravagantes, para no decir cuando, no sé si usted ha visto esos videos que alguien mueve me saco la chaqueta y se caen al suelo y hay sanidades, todo ese tipo de cosas. Cuidado, cuidado. No había poder en la sombra de Pedro, pero tampoco había poder en Pedro mismo, aparte del poder que solamente el Señor le había conferido. Amén. En nosotros no hay poder, en mí no hay poder, en usted no hay poder. El poder es en Jesucristo. No sabemos con seguridad si las personas fueron verdaderamente sanadas cuando la sombra de Pedro pasó sobre ellos. Y quizás se escucha un poco loco que uno podría decir sanado por el toque de una sombra, pero sabemos que el toque de la ropa de Jesús sanó a una mujer. No había nada mágico en la ropa, pero era en una manera en que su fe fue mostrada, como les dije anteriormente. Asumiendo que las personas fueron sanadas, aparentemente aún la sombra de Pedro vino a ser un contacto donde personas usaban su fe en Jesús como el sanador. Las personas entendían bien lo que dijo Pedro en Hechos 3. ¿Se recuerdan cuando lo vimos hace unas semanas atrás? Cuando pensaron y le preguntan, ¿en qué autoridad, con qué poder ustedes hacen estas cosas? Y Pedro va y le dice al Sanedrín, ¿sabe qué? Y a la gente, hey, no nos miren a nosotros. Nosotros no hemos hecho esto. Esto lo ha hecho Jesucristo. El que murió y resucitó. En ese poder se hacen las sanidades. A la vez no hay poder en la sombra, sí, pero había poder cuando una persona creía en Jesús para sanarlos y el pase de la sombra de Pedro pudiera haber ayudado a algunos a creer. Todos, y esto es maravilloso, todos eran sanados, ya sea la sombra o ya sea que Pedro se detenía a orar por ellos. Pero que eran sanados. Amén. Que Cristo obró, que Dios obró. Amén. Que Cristo sigue obrando. Amén. Que Cristo sigue sanando. Amén. Que Cristo puede seguir haciendo obras y milagros. Amén. No nosotros, Cristo en nosotros. Amén. Sin embargo, Dios escogió traer sanación. No hay duda de que hubo una obra notable de sanación. No debemos perder la conexión entre la pureza preservada en la primera parte de este capítulo. ¿Se recuerdan? La muerte de Ananías y el temor de Dios entre los cristianos. Y el poder demostrado aquí, Dios bendijo a una iglesia pura con un poder espiritual. Y esto es maravilloso porque el texto sigue diciendo que de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. Esta es la primera mención de la obra extendiéndose fuera de Jerusalén. La gente iba allí en vez de que los apóstoles fueran a ellos. Ellos iban. Los apóstoles no salieron de Jerusalén hasta que fueron
forzados por la persecución, sino que al contrario, ellos, la gente, iba donde los apóstoles. La gente, y esto debe ser, cómo debe haberse pasado la fama de lo que estaba pasando en aquella iglesia, que salían, que iban. Algo está ocurriendo en Jerusalén. Porque, ¿qué le llevaban? Enfermos, endemoniados, para que ellos fueran y oraran, los tocaran y fueran sanados. Y lo más maravilloso que el texto dice, y eran sanados. Eran sanados. Es fácil sentirse atraído a una iglesia por sus programas, buenos predicadores, por el tamaño, las comodidades o por el compañerismo. La iglesia primitiva atraía a los creyentes por el poder y los milagros de Dios, por la generosidad, la sinceridad, la honestidad y la unidad de sus miembros. Al finalizar esta predicación de hoy, quiero enfatizar en la forma que estaban estos hermanos. En varias instancias, Lucas hace énfasis al hecho de que los creyentes de Jesús estaban unidos. Lo hemos visto a través de estos domingos. Y hoy nuevamente Lucas lo vuelve a recalcar en Hechos 5:12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué significa estar unánime? Lamentablemente esta unidad entre creyentes no permanecerá a lo largo del libro de los Hechos, más adelante lo vamos a ver, ni de la historia. La realidad es otra, pero la palabra lo enfatiza porque eso es lo que está en el corazón de Dios. Si hay algo que está en el corazón de Dios y que nosotros debiéramos buscar, es la unidad. Amén. Estar unánimes. Nos podemos reunir, pero no estar unánimes. Así que debemos reunirnos para estar unánimes. El Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Jesús dijo que el amor entre hermanos es una señal de aquellos que están conectados con Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia seamos una iglesia que estemos unánimes, que nos amemos, que podamos preocuparnos por aquel que está pasando dificultades, por aquel que está bien, como por aquel que también no lo está. Cuando Jesús oró por sus discípulos, también oró por nosotros, los que íbamos a creer en el futuro. Su oración estaba enfocada en la unidad entre los creyentes. ¿Y cómo dice? Dice, más no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, de los apóstoles, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Pablo dice en 1 Corintios 1 del día al 13, dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contienda entre vosotros. Estos no eran hermanos cagüineros, no piensen ustedes que los de Cloé se fueron a Pablo, sino que los de Cloé querían que la iglesia fuera unida, fuera una sola, como debe ser el sentir de cada uno de nosotros.
Que cuando haya problema usted no diga, si le digo al pastor van a decir que soy sapo, que soy arrastrado. No. Cuando usted tiene un corazón sincero, un corazón que quiere que la iglesia crezca, que la iglesia sea unida, que no hayan divisiones, que no digan uno yo soy de este otro, no, sino que al contrario, que todos miremos una sola cosa. Ahí es importante que usted llegue y le pueda decir a su pastor o a su pastora, está pasando esto. Porque en la iglesia no deben haber divisiones, no deben haber contiendas. Y si hay alguien que a lo mejor se ha sentido mal por algún comentario, por algo que a lo mejor uno mismo a veces haya hecho sin ninguna mala intención, también uno lo debe saber para poder pedir perdón y seguir adelante. Amén. Que hay contiendas entre vosotros, me refiero a que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Y Pablo les responde y les dice esto, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Cristo? Es decir, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. La unidad no es lo mismo que uniformidad. Debemos reconocer que no somos iguales, pues Dios nos hizo únicos y diferentes. Pero a pesar de esas diferencias debemos aprender a respetarnos y amarnos. De esta unidad fraternal, Pablo habló en el libro de Romanos 12, 4 al 18, cuando dice que somos un cuerpo, que somos un miembro, y nos divide por unos son ojos, otros son manos, y la mano no puede hacer lo que el ojo hace. Usted ya sabe aquella historia, porque Pablo hablaba de que todo era fraternal. La Biblia dice que nuestro amor a Dios se refleja en nuestro amor al prójimo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Por eso, si Lucas insistió en decirnos que debíamos estar unánimes, ¿por qué yo no, como su pastor, voy a insistir en que debemos estar unánimes? Que debemos amarnos los unos a los otros. No podemos decir yo, esta hermana yo no la paso, no. Si no pasas a una hermana, tienes que tratarte. Si no pasas a un joven, no pasas a alguien, tenemos que escudriñar nuestro corazón. El problema a lo mejor ni siquiera es la hermana del hermano. El problema soy yo. El problema soy yo. Que yo no he aprendido que la Escritura me dice, me manda, me ordena. Es un mandamiento. No es algo si yo quiero, si yo siento. Es que, pastor, yo no siento de amar. Yo no siento. No, si no tienes que sentir, es una decisión. Amén. A los hijos de Dios se les reconoce por dos cualidades. Porque hacen las cosas como Dios manda, que es en su justicia, y porque aman y respetan a los demás. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice Primera de Juan. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Wow. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra. Y esto me encanta de lo que dice Juan. Hijos, discípulos, iglesia, hermanos y hermanas, no amemos de palabra ni de lengua,
sino de hecho y en verdad. ¡Wow! Qué distinto lo que muchas veces nosotros hacemos y decimos, porque muchos de nosotros solamente lo decimos de palabra y de lengua, pero no del corazón. Tenemos que amar de hecho y de verdad. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. De esta forma la iglesia hacía nuevos creyentes. Demostraron que el poder del Mesías, que murió en la cruz y resucitó, estaba ahora con sus seguidores. La única forma de que esta iglesia pueda crecer, pueda avanzar en alma, es que nos podamos amar, es que nos podamos unir, en que seamos y puedan decir, no sé qué está pasando en la iglesia de las 10 de mayo, pero los hermanos se están amando. Los hermanos ya cuando se ven en la calle no se cruzan para no saludarse, sino que donde se ven se saludan. Convidan lo que están... No, eso no. No debe convidar lo que están comiendo a veces. Usted ve, sabe que las chicas de repente comen papas fritas en el correo y no le dan a su pastor cuando pasa por ahí y la saluda. No, eso. Pero que nos podamos amar, que no hagamos diferencia. Y sabe que eso marcaba en ese tiempo. Usted no tiene por qué cruzar la calle si ve a la hermana que viene allá. No, es que esta hermana... Es que si le hablo, pastor, usted no sabe, me va a tener media hora parada ahí y voy muy ocupada. Bueno, a veces, pero no, dígale, ¿sabe qué? Voy ocupadita. Hola, mi hermana, ¿cómo está? Pero voy ocupada ahora, no puedo atenderla. En otro momento la visito, voy a su casa, tomamos unos mates y ahí pelamos al pastor y... No. Y ahí podemos conversar y practicar de las cosas del Señor. Ahí podemos edificarnos unos a otros. Y si tiene una necesidad, puedo orar por usted. Mire qué hermoso sería eso. Qué hermoso sería que podamos practicar aquella comunión que tenían. Y si hay de otras iglesias, también salúdelos. No tiene por qué no saludarlos. Es que acá es lamentable, pero a veces uno se encuentra con eso. No es que es como que va a otra iglesia y no se deben saludar. No, el cristiano debe ser cristiano en todas partes. Vaya a la iglesia que vaya. Bueno, ahora si va a la mormona, bueno, lo convierte, pues lo trae a Cristo. Pero debemos saludarnos, debemos demostrar ese amor cristiano. Y eso va a hacer que el poder del Espíritu Santo también se pueda derramar. Usted no sabe cuánto un abrazo o un saludo puede alentar a alguna persona que está pasando una necesidad. Cuánto un te quiero, un sigamos adelante. A pesar de la prueba, la dificultad, yo voy a orar por ti. Pero no te rindas, no te quedes. El pastor es fome, sí, pero no importa. Sigue adelante. Sigue, avanza. ¿Algo de Dios tendrá? Sí. ¿No te vaya a dar un ataque, Miriam? Debemos estar unidos. Debemos ser unidos. Y debemos demostrar esa unidad. No solo aquí en la iglesia, fuera de la iglesia. Que otros puedan ver, que otros puedan saber que aquí
hay una iglesia que quiere hacer bien las cosas. Que aquí hay una iglesia que quiere agradar a Dios. No una iglesia que busca un beneficio propio. No una iglesia que quiere ser llenada a falta de mentiras o falsedad. Sino que aquí queremos que si esta iglesia se va a llenar, no sea por nosotros, sea por la obra del Espíritu Santo. Y que yo quiero, sinceramente, que empiecen a ocurrir aquellas cosas que ocurrían en aquella iglesia primitiva. Yo quiero que se hagan milagros, prodigios, que hayan sanidades, pero más que todo, que Dios empiece a salvar, que Dios empiece a rescatar, que Dios empiece a libertar a personas que se encuentran cautivas del pecado. Aquellas personas que no pueden dejar de pecar, yo quiero que Dios empiece a obrar en sus vidas. Yo quiero que Dios empiece a obrar en transformación en aquellos que están perdidos. Y Dios necesita una iglesia, los tiene a ustedes para que nosotros nos podamos unir en oración, nos podamos unir en palabra, nos podamos unir en el trabajo para ser aquella iglesia que predica, que alaba, que bendice, que glorifica, que exalta el nombre del Señor, no de lengua, ni de palabra, sino que de hecho y de verdad. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir a nuestra hermana Patti que venga.